feo. Bien, otro comentario, pregunta o otra cosa. ¿Sí? Todo esto porque es como desnudarse, ¿no? Y mostrar lo que verdaderamente uno es. Uno no es. Lo que uno es, mostrarse. Sí. Por eso definir con la negación es como dar rodeos, pero no implicarse verdaderamente, porque implicarse significaría ese desnudarse. ¿Y qué pasa? ¿Es fea? La gente tiene vergüenza y por eso lo hace, pero piensa un momento. o se siente inseguro y como dice. No, pero piensa un momento. A mí me gusta tomar una metáfora, porque no me imagino que tú vas a desvestirte, pero como metáfora, sí. Aunque hay un profesor francés hace años que hizo un escándalo total. ¿No has oído de esta historia, no? Profesor de filosofía del seminario, que para enseñar la verdad a los estudiantes se desnuda realmente completamente en la escuela, ¿sí? ¿Sí? Y después y lo renvoyé. Le echaron de para no enseñar, fue un debate. Pero muy interesante, después un poco loco, pero interesante como profesor. Para él, para enseñar, y el problema es que se desnudo completamente. ¿Sí, no? Pero yo no pensé, estamos en España, que tú vas a hacer eso. Pero entonces, pero si uno quiere desnudarse, ¿cuál es el problema? Él piensa que es hermoso o feo, si no quiere desnudarse. No, porque si no quieres, porque piensa que es feo. Piensa que es feo. O ¿sí? que no vale la pena. Sí, no, pero te quédate en la estética, por desnudarse, lo bien que viene con la estética, entonces hay algo feo, ¿sí? ¿Y qué produce lealtad? ¿Qué produce este fealdad? Como debemos trabajar sobre el arte, después entramos un poco en eso. ¿Qué produce este fealdad, piensa? Que el argumento no sea lo suficientemente bueno, o que no sea Un momento. ¿Tú has visto que tú has hecho un salto conceptual aquí? ¿Sí o no? Sí. Porque primero hablamos del ser, y tú pasas al argumento. Hablamos de qué produce, porque el ser es feo, y tú pasas al argumento. Entonces, tu existencia, reposa sobre argumentos, o tiene ningún sentido. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Quién entiende mi pregunta? Levanta la mano. Pregunta de persona. ¿Cuál es la pregunta de Oscar? ¿Cuál es la pregunta de Oscar? Te está preguntando si tu existencia, si para vos es muy importante los argumentos. Sí. Tu existencia es construida de argumentos. Sí. ¿Ves ahora la falsedad de eso? ¿O no? Sí. Explícala. ¿Por qué es falso? Me parece interesante porque pienso que tiene algo que ver precisamente con por qué la gente son nerviosos con argumentos. ¿Cuál es la falsedad de una construcción del ser con argumentos? Dile. Es demasiado difícil de exponer tu ser. Que los argumentos no son lo más importante, la verdad absoluta. No, olvida lo que no son. ¿Cuál es la función de un argumento? ¿Cuál es su función? ¿De un argumento? No, de un argumento, tutor. ¿Cómo? No, me gusta este juego. Es porque ¿sí? La gente cuando tú haces una pregunta, tanto increíble, te la repiten. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Casarme contigo? Fascinante. Ese momento que tú ves un tipo de holocausto interno de la mente y ya está. Es simple. ¿Cuál es la función de un argumento? ¿Lo sabes o no? Sí, es interesante, sí, porque como lo sé que tú lo tomas bien, te lo digo, pero es interesante cuando tú llegas al punto, que es un punto existencial de entrada de la persona, de un tipo, es como, exacto como dicen a Sócrates, ¿sí? Dicen, después de hablar 2 minutos contigo, estoy
en un estado otro, como si tú has fumado algo. ¿Qué me está preguntando? Argumento. ¿Alguien habló de argumento? Fascinante, ¿sí? No, pero siempre. Es como, tú sabes que tú tienes el... ¿Se dice aquí el jackpot? Jackpot. Yo no sé lo que es. El Bingo. 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 Bingo, cuando tocas el grado, ¿cuál es la, se dice el El jackpot es bingo. bingo? Tocas el bingo, está. Siempre, ¿sí? Es confirma que eso hay algo muy importante, ¿sí? Alguien que está en un estado más normal puede explicar cuál es la función principal de un argumento. Por favor, levanta la mano. ¿Quién sabe cuál es la función de un argumento? ¿Alguien sabe? Levanta la mano. Sí, en febrero en Madrid. O sea, levanta la mano y pregunta a alguien cuál es la función de un argumento. Si es posible. Mercedes, por favor. No, alguien que no habló hasta ahora, para que vea. Por favor. Pregúntale, ¿cuál es la función del argumento? ¿Cuál es la función del argumento? Defender tu postura. Es verdad que un argumento permite defender la postura. Si tu postura es atacada, entonces. Cuando alguien se defiende, ¿es atacado, sí o no? Sí. Entonces, alguien que se defiende, su postura es atacada. Significa tu postura existencial es atacada, entonces necesita argumentos para defenderla. Ajá. ¿Lógico o no? Sí. ¿Eso tú lo sabías o no? Sí. Sí, nada nuevo. Nada todo es nuevo, pero de decir las cosas que son tan fundamentales, otras no son nuevas, producen un tipo, porque no se dice eso. Pero es muy importante porque sospecho que hay algo cultural en eso. Precisamente, porque hay lugares donde el vínculo del argumento a la existencia no es tan fuerte. Y hay otros lugares donde es muy fuerte. Por si vas en América, por ejemplo, tú hay un debate de ideas, bien, no estoy de acuerdo contigo y ya está. Una expresión americana dice, we agree to disagree. Somos de acuerdo de En estar en desacuerdo. sí, big deal, big deal, big deal. La gran bulla, ¿qué importa? No importa. No importa, somos de acuerdo, el argumento ya está, porque ideas no tienen una cosa tan fuerte. Pero aquí lo veo mucho. En el argumento es una defensa de la postura existencial. Y tú puedes morir. Si tú no te defiendes bien, tú puedes morir, ¿no? ¿Lo sabes? Es peligroso hablar, ¿no? Lo sabía, ¿no? Bueno, qué bien, ¿no? Es porque es solo un aspecto de la pequeña experiencia etnofilológica. Ok, gracias. Tú tenías una pregunta, ¿no? ¿Ya se fue o todavía? No, está. ¿Cuál es tu pregunta? Si nunca te habías dado cuenta hasta ahora, tú personalmente, de esto último de que la búsqueda de la razón es una búsqueda irracional. ¿Sí? ¿Y cuál es tu respuesta? La mía, Tú has hecho una pregunta. para ti, sí. Eso me fascina, eso es muy español. Para mí, para ti, ¿sí? ¿Cómo tú quieres personalizar la cosa? ¿Lo ves o no? Bueno, normalmente cuando... No, bueno, hay más. No lo veo. Ay, cuando tengo el bueno aquí, es que es muy malo, Es bueno, ¿Quieres casarte conmigo? Bueno. Bueno, ¿sí? Sí, como hombre. Entonces, ¿qué significa hombre? Si bueno significa malo, ¿qué significa hombre? ¿Qué significa? Peor todavía. Pero, ¿has visto como en pocas palabras tú dices por mí, para ti? ¿Ves? Personalizar. Y aquí es otra cosa que veo mucho aquí. Todo se personaliza muy rápidamente. ¿Sí, no? En España. No, en España. No, en España, Es increíble lo que estoy diciendo, ¿sí? Y cuando tienes el eco de tus palabras, es asombro.
¿Sí, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Repítela. ¿Hasta ahora no te habías dado cuenta de que la búsqueda de la razón es irracional? Ahora responde a tu pregunta. Quizá... Mira, este quiz. Después de una manera, después de la negación, ahora el quizá. Tú continúas en la misma línea del Sí, sí. el quizismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te invito a responder a tu pregunta, ¿por qué tú no produces una hipótesis? Y de, aquí está la hipótesis. Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no tengo ninguna hipótesis. Tienes ninguna hipótesis. Puedo producir una, No. pero no la tengo. Todavía. ¿Tienes hipótesis, sí o no? Ahora sí. Venga. Se llama el milagro pedagógico. Más fuerte que Jesús, la práctica filosófica. Ahora tienes una hipótesis. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Hay que seguir. Pero ¿cómo explicas que hace 2 minutos tú no tenías una hipótesis y ahora tienes una? Porque la he creado. Sí, pero ¿por qué no la has creado antes? Cuando te le pide de responder a tu pregunta, ¿por qué no has creado hipótesis? Porque quería que la creases tú. Gracias. ¿Y cómo se llama eso? Pereza. ¿Ah? Sí, te propongo otra hipótesis. ¿Cómo se llama eso? Negación del sujeto. O autosuicidio. O kamikaze. O seppuku. Seppuku. ¿Tú lo ves el seppuku? La Harakiri. posición. Harakiri. ¿Tú lo ves? ¿Ah? Yo no voy a... Tú puedes responder y yo no. ¿Te Ujú. sorprende este seppuku público? No. No, habitual. Ujú. ¿Ah? Explica la negación, el quizás, el todo eso. ¿Sí? La inseguridad del principio. Sí, pero es una negación del sujeto. Ajá. ¿Eh? Ujú. ¿Y por qué? No lo sé. Ah, eso es para llevar eso. Ajá. ¿Sí? Ah, ok, bien. Gracias. ¿Por qué gracias? Porque me lo llevo. Para mi Aparte casa. de no, a McDonald's. Ok. Bien, otra pregunta o comentario o cualquier cosa, otro seppuku. ¿Te gusta el seppuku? No. Algo extraño en tu manera de responder, ¿lo ves o no? Simplemente por el placer. ¿Quién observa algo extraño en cómo Pedro me ha respondido? Levanta la mano. Pregunta a alguien, ¿qué ves de extraño? Alguien que no habló. ¿Qué ves de extraño? Duda, inseguridad. ¿Verdad o falso? Falso. Falso, señor. Pero tú has dicho que tú ves nada. Que no veo nada. Dices No, que- he dicho que no me gustaba ese tema. Me has preguntado si me Sí, gustaba. pero después te pregunte, tú ves algo extraño en cómo tú dices, cómo tú respondes. No lo he visto. No lo he visto. Pero tú no lo crees. No lo crees, sí. ¿Quién cree que él tiene razón? Levanta la mano. ¿Te sorprende? No lo sabía. No, quiero decir que hay gente que ha dicho que sí y hay gente que ha dicho que no. Hay gente que Hay dijeron, gente que está de acuerdo con él y hay gente que no ha estado. no, hay gente que dijeron que no. Que no levantaron la mano. ¿Sí? ¿Dijeron que no? No. Ah, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Te lo observas ahora? Estoy buscando ayuda. Exacto. Sí. Sí. ¿Es verdad que busca eso? ¿Expresa inseguridad o no? Sí. Sí.
Eso confirma la hipótesis. No. No. ¿Te gusta la lógica o no? Sí. ¿Y se ve o no? Yo sí creo que tiene lógica lo que estoy diciendo. ¿Se ve tu amor de la lógica en tus respuestas o no? Gracias. Hay silencios que son suficientes. ¿Sí? Ok. Pero hay una idea que a mí me gusta mucho, es que no podemos ver nosotros, por razones puramente físicas. Estamos aquí y para ver a qué está allá. Que no es interesante de confiar en nosotros para saber lo que pensamos. En general, si tú quieres conocer un hombre, pregunta a su mujer divorciada. Y vas a ver las cosas. Pero no pregunta a él, no pregunta a sus amigos, no pregunta a su esposa. No, a la mujer, porque ella tiene nada a perder, ¿no? Pero por eso hay que dar confianza, ¿no? Porque no conozco muchos hombres que van a decir a su mujer divorciada: ahora yo quiero conocerme, por favor dime quién soy yo. En general no lo hacemos, ¿sí? Y tenemos poca confianza en los otros. Pero me gusta la idea que para saber cómo estamos hay que preguntar a los otros. ¿Te gusta la idea? ¿Y no? Sí. Mal, tú no lo crees. Ahora sí. Ahora sí, has cambiado de idea. Sí. ¿Por qué? Porque he estado pensando mientras tanto. ¿Por qué? He estado pensando, he estado reflexionando Y antes no. Antes no. Pero antes, como me imagino que tu capacidad de pensar no ha fundamentalmente cambiado, ¿no? En la última hora, ¿no? Fundamentalmente No. ¿Por qué ahora dices que poco he pensado, pero antes no? No, antes he pensado, pero he pensado que no estaba nervioso y sin embargo... Sí. Sí. Sí, pero si llegamos a una conclusión diferente, debe existir algo que explica por qué llegamos a una conclusión diferente. ¿De acuerdo? Si no es solamente un poco milagroso, ahí tengo una opinión, ahora tengo otra opinión, ¿sí? Un poco esta idea de opinión. Es problemático toda la explicación con opiniones, que no sabemos lo que pasa, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado en el pensamiento de antes y el pensamiento siguiente? ¿Sabes o no? No. No. ¿Quién tiene una hipótesis? ¿Qué ha pasado en los dos momentos de pensamiento? ¿Quién tiene hipótesis? Pregunta a la persona que no habló, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu hipótesis? Parece como que el primero niega y el segundo reconoce lo que se Sí, negaba pero antes. ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué el primero niega y el otro lo acepta? ¿Sabes? Si él puede terminar. Porque parece que la verdad empuja, ¿no? La verdad empuja. Ah, sí. Si la verdad empuja, al inicio no ha empujado bastante, so la puerta no abre, pero empuja más. Y sí, sí. Es muy poético, la verdad empuja. ¿Te conviene que la verdad empuja? Está bien, sí. ¿Y tú ves eso tú en el funcionamiento social, que la verdad empuja o poco? Sí. ¿Sí? Explica, me interesa esta idea. Sí, de ahí el problema. Tanto esfuerzo en ocultarla porque empuja y de ahí vendrían los problemas. Ok, so la realidad se impone en sí misma. Sí. Hay una fuerza dinámica de la verdad, ¿sí? Sí. Sí, no, ok, no, me interesa. Es una, no lo digo para recordar, jamás lo he pensado, es un tipo de, tú conoces la idea de conatus de Spinoza, ¿sí? Yo lo veo como un conatus de la verdad, ¿sí? Que interesante. Un poder, pero sí hay un poder de la verdad, eso que empuja. Ok, gracias. Sí, es lo que me interesa, ves la verdad de entrar en la mente de los otros y descubres perspectivas o articulaciones sorprendidas, ¿sí? Pero que te da a pensar. ¿Quién tiene otra explicación para el cambio de Pedro? Levanta la mano, diferente. Pues creo que al principio te sientes, te defiendes, te sientes atacado y te defiendes. Luego ya pasa el peligro, ya no hay peligro, y entonces ya la verdad fluye y ya no reconoce. Okay. Entonces hay un obstáculo al inicio de una self-defense,
autodefensa, pero si algo se pasa, ¿sí? Pero en sus relaciones sociales, todo, en general, ¿qué ves más que todo? Que se pasa este proceso de pasar a una defensa, algo que permite razonar, ¿o no? La relación social normal mía. Trabajo, familia, otro. ¿Qué ves? Se pasa el mismo proceso que primero hay una defensa y después pasamos a más razonar. Si se centran directamente en mí, como en este caso, pues hay defensa inicial. Pero en general, se pasa de una etapa a la otra. Sí. Y observa en la sociedad que la gente primero se defiende y después aceptan de razonar. ¿O no? No. ¿Por qué no? Pues porque tenemos el miedo. Okay. Entonces se permanece bastante el miedo y la defensa. Entonces, ¿por qué en este caso ha cambiado? Porque el enemigo, que en principio es un enemigo que te ataca, se ve que en este caso no es enemigo, sino que está a tu favor. Sí. Entonces, Es un cambio de actitud. Sí. Eso llaman también los chinos el tigre de papel. ¿No es el tigre de papel? ¿No? Lo dice que el imperialismo yanqui es un tigre de papel. Parece un tigre, pero en realidad es de papel. Es muy débil, frágil, ¿no? Eso, por ejemplo. Sí. Pero no, en este caso es más que la idea que el enemigo no es enemigo. No es otro problema. Ok, bien. Bien, ¿quién tiene otro comentario, pregunta? ¿Quién no ha hablado? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué? ¿Es una pregunta? ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Sí? Okay, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué nos gusta que la pregunta sea aporética? Repite la pregunta. ¿Por qué nos gusta que la pregunta sea aporética? Nos gusta. Este nos, aquí, ¿quién es? Es la humanidad, los españoles, tu familia, tu club de ajedrez. ¿Qué es nos? ¿La humanidad? La humanidad. A la humanidad le gustan preguntas aporéticas. ¿Y tú dónde vives? ¿Dónde vivo? Sí. En Granada. En Granada. Y en Granada le gustan las preguntas aporéticas, por ejemplo. Sí. Sí, ok, bien. ¿Quién se identifica a este presupuesto? Levanta la mano. ¿Cuántas manos han arriba? Ninguna. ¿Te sorprende? Sí. Sí, ok, bien. Has venido a Madrid, pero es que es madrina. No son. Okay. ¿Quién es sorprendido de la declaración? ¿Cómo te llamas? María Eugenia. ¿Quién es sorprendido de la pregunta de María Eugenia? Levanta la mano. Okay. Se queda arriba un momentito. Y pregunta a alguien, ¿y por qué te sorprende mi pregunta? ¿Por qué te sorprende mi pregunta? Porque yo no veo esa actitud de que la gente ni siquiera quiera hacerse preguntas. ¿Tú piensas que tú has explicado o no? Yo creo que sí. Me encanta creer. No, tú me pides perdón ahora. No es porque hablo de creer que soy sacerdote que debes pedir perdón, no. Si no te obligo a oraciones después. ¿Él te ha explicado por qué o no? No. Dile, tú no me has explicado. Tú no me has explicado la raíz de mi pregunta, sino con otro tipo de... Has dado otro tipo de... ¿Tú sabes lo que ha hecho él en tus palabras o no? Malinterpretar. Ha malinterpretado. ¿Sí?
Eso es una mala persona. ¿Sí? ¿Qué ha malinterpretado él? El sentido de mis palabras. ¿Sí? ¿Y qué ha dicho él? Que no todas las personas piensan como yo. Sí. ¿Ha dicho? ¿Tú has dicho eso o no? No exactamente. No. Mira, ¿has visto este? No exactamente. Es el profesor también, ¿eh? Sí. Sí, ¿sí? Profesores, por razón, esperan que el estudiante va a decir exactamente. ¿Eh? Es porque ser un profesor es decepción permanente. ¿Sí? ¿Tú vas a encontrar el estudiante que te lo dice exactamente? Aún no. Pero lo espera. Tristemente sí. No, pero esto, adverbos. Yo pertenezco al movimiento de rehabilitación del adverbio. No, porque el adverbo es tipo de palabras que, si se observa, no lo escuchamos. Pero es fascinante, ¿no? El adverbo, ¿sí? Por ejemplo, no exactamente. ¿Sí? A Francia le gusta mucho a la gente inteligente, pero no necesariamente. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre tiene 2 brazos, no necesariamente. ¡Qué bien! Son fascinados por la necesidad. ¿Eh? Yo trato de explicarle que en este mundo hay pocas necesidades y mucha probabilidad o posibilidad, pero pocas necesidades, aparte de matemática, pocas necesidades, ¿sí? Pero esperan la necesidad, viven en otro mundo de perfección. ¿Sí? Entonces, okay. Tú puedes esta vez decirle por qué te sorprende eso. Porque muchas veces repitamos que no somos de acuerdo, pero no explicamos por qué. ¿Por qué no eres de acuerdo por qué piensas que es falso lo que digo? ¿Por qué no estoy de acuerdo contigo? Somos muy felices, pero no sabemos por qué te sorprende eso. Porque a la mayoría de la gente no nos gusta la contradicción, lo que nos produce contradicción. ¿Y cuál es la conexión de eso y de su palabra aporética? Ninguna. ¿Conexión o no conexión? Y si debes pensar demasiado es que no hay conexión. Hay una regla que es muy útil. Si debo pensar mucho a la cosa, que no, ¿sí? ¿Quieres casarte conmigo? Déjame pensar. Terminado. ¿Quién puede decir aquí es sorprendido por la pregunta de María Eugenia? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Pregunta alguien? No, es que yo no sé lo que es pregunta aporética, como no soy... Ok. ¿Quién puede definir aporética? Levanta la mano. Okay. Sí, tú hablas con ti mismo, no otra persona. Nosotros piensan que tú hablas chino, ¿eh? Explica aporética. Sí, pero es interesante para ti. Hay tantas personas que le gustan preguntas apolíticas que no saben lo que es apolítico. Interesante, ¿no? Es primero como sospecha de la... Te explica. Una pregunta aporética sería aquella en la que no hay una resolución única. Sí, te entiendo. ¿Quién es de acuerdo con ella? Levanta la mano. ¿Quién no es de acuerdo con ella? Levanta la mano. Pregunta a alguien, ¿por qué no eres de acuerdo conmigo? Porque apolítico es el camino que no conduce a ningún lugar.
¿Es la misma cosa que tú has dicho o no? No. 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 Entonces, ¿las dos cosas van juntos? ¿Tu definición es sí o no? Sí, ¿Van juntos, sí o no? sí. Ok. Tú, él, ¿qué dice él? Él dice que... ¿O es demasiado difícil? No, es que no recuerdo las palabras. ¿Pero tú recuerdas de la idea? Sí. ¿Cuál es la idea? Él dice que lo aporético es algo que no conduce a ningún... Bien. ¿Y en tu definición, conduce a ningún lugar? ¿Sí? Sí. ¿Quién es de acuerdo que su definición conduce a ningún lugar? Levanta la mano. ¿Quién piensa que no? Levanta la mano. Pregunta a alguien. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué dice que no? Porque en tu respuesta hablas de que conduce a muchas respuestas y en su respuesta dice que no conduce a ninguna respuesta. ¿Eres de acuerdo con él? ¿Sigues o no sigues? Sí. O hasta No, sí. un holocausto interno. No, sí, sí. Repite lo que ha dicho. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, repite lo que ha dicho Gustavo. Que uno diría que no es una única respuesta y otro que conduce a muchas respuestas. ¿Y tú has dicho que hay muchas respuestas o no? No. No. Y si pregunto a la gente que te escucharon, si tú has dicho que hay diferentes respuestas posibles, ¿van a decir que sí o que no? ¿No? No. Si dicen que sí, sería sorprendida, ¿sí? Sí. ¿Quién piensa que María Eugenia ha dicho que hay diferentes respuestas posibles? Levanta la mano. Mira, divertido, ¿no? Sí, sí, ¿Te sí. gusta venir? Sí. Eres un buen cliente. Okay. Ahora, debemos decidir. ¿Hay ninguna respuesta posible o diferentes respuestas posibles? ¿O para ti es la misma cosa? Para mí es la misma cosa. ¿Eres confusa a veces? Sí, entiendo que sí. No, pero otros momentos, ¿tienes experiencia de confusión? Sí. Sí. Pero has visto que ninguna y muchas no son la misma cosa. Sí. Pero si te complicas mucho la vida, todo puedes, sí, dice el profesor de filosofía, dice que el estudiante, para que todo es igual que puede decir todo y su contrario al mismo tiempo. ¿Conoces eso? Sí. Porque distinguir es el trabajo inicial fundamental, la capacidad de distinguir. Okay. Que nada y mucho no es la misma cosa. ¿Va bien? Entonces, ¿cuál es tu pregunta ahora? ¿Por qué? Creo que he satisfecho mi pregunta con esta respuesta. Clarificar tu confusión, elimina la pregunta. Sí. Eso se pasa muchas veces. Es porque clarificar la pregunta es tanto importante. ¿Sí? Ok, bien. ¿Quién tiene otra pregunta y comentario sobre lo que habíamos dicho esta mañana? Quiero hacer una pregunta. Pregunta. ¿Por qué, si es natural en los seres humanos ser inseguros y tener dudas, nos cuesta tanto reconocerlo? Dile otra vez. ¿Por qué, si es natural en los seres humanos tener dudas y ser inseguros, nos cuesta tanto reconocerlo? Bien. ¿Cuál es la respuesta? Tiene que ver con la vulnerabilidad frente a los demás, a lo que esperan los demás de nosotros. Sí. Esa fue la pregunta. Esa no fue la respuesta. Tranquilo. Explica eso. Explica un poco más. ¿Cuál es el problema? Que nos sentimos vulnerables. Ok. Entonces, ¿y qué queremos? ¿Queremos sentirnos vulnerables o no? No. No. ¿Qué queremos entonces? Sentirnos seguros. Ser seguros. ¿Has respondido a tu pregunta? No.
¿Por qué tú piensas que no has respondido a tu pregunta? Repite tu pregunta. Porque si es natural, nos cuesta reconocerlo. ¿Y por qué? Sí, respondí. ¿Y por qué primero has dicho que no? Respondí, igual me surgió otra pregunta. ¿Cómo se llama lo que estás haciendo ahora? Repreguntar. Dudar. ¿A veces piensas demasiado? Sí. Sí. Sí, la cosa interesante es que pensar es una actividad estética. La gente parece que hace pintura, pero pone demasiado pintura en el tabló, en el cuadro, en el lienzo, ¿sí? El problema, ¿no? Pero con el pensamiento así hacemos, lanzamos, como si fue, no, es una actividad, como toda esa actividad práctica que necesita mesura. Nicolás de Cusa hace un pequeño trabajo etimológico sobre mens y mensura, ¿sí? Dice que mens, espíritu, tiene que ver con algunos dicen que es un poco como fantasista, pero no importa. Pero que mens y mensura, que realmente la actividad de la mente tiene que ver con algo mesurado, proporcionado, ¿sí? Que si pensamos, entonces para pensar hay que parar de pensar. Para pensar hay que parar de pensar. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Que te encanta. Entonces, ¿por qué no lo haces? Me cuesta. Se Soy cuesta. humana. Soy humana. Sí. Me cuesta, sí. Eso es humana. En tu definición, ¿qué es ser humano? En mi definición, ser humano es tener limitaciones. Tener limitaciones. So, para ti, ¿cuál es el ser humano? Un ser que tiene limitaciones. ¿Y cuál es entonces un hipopótamo? Interesante, para ti la definición de un ser humano es un ser con limitaciones. En este caso, ¿a qué se opone el ser humano? Si el ser humano es un ser que tiene limitaciones, ¿a qué se opone este concepto? A nada. A nada. Si tiene limitaciones, ¿cuál es el opuesto de tener limitaciones? Que no tenemos eso, no tiene limitaciones. ¿Y cómo se llama este ser? Perfecto. Sí, ¿cómo se llama este ser? Autosuficiente. Se llama hola autosuficiente. ¿Cómo se llama el ser autosuficiente? Cosa sui. ¿Cómo se llama? ¿Te conoces el concepto de causa sui? ¿No? ¿Has estudiado filosofía o no? No. Ah, ok. Causa sui. ¿Sí? ¿Sabes? Aristóteles dice que es Dios. ¿Sabes que Dios es su propia causa? Sí, no, sí. No lo sabía. No. ¿Tú piensas que alguien cree el concepto de Dios? ¿Hay otro que es otro Dios que cree en Dios, que crea a Dios? ¿Conoce el concepto de Dios o no? No, porque a veces estamos en España, hay gente que no conocen. ¿Conoces el concepto de Dios o no? No creo en Dios. No lo conozco. Bienvenido en España. ¿No? Bueno. ¿Sabes lo que es un marciano? No creo en marciano. No me importa, es verde, tiene 2 antenas. Pero aquí cree, ¿Quieres hablar? Sí. ¿Qué es el amor? No creo en el amor. ¿Qué es la belleza? No creo en la belleza. Aquí, ¿ves la dimensión religiosa de tu pensamiento? ¿Tú lo ves o no? ¿Sí no? Sí. El amor libertante aquí, los peores, los más tan religiosos son la gente que no quieren nada de la religión. Y divertido, ¿no? Me sorprende. Evidentemente te sorprende, porque haces todo para pretender no ser religiosa. ¿Sí? ¿Sí no? Sí. Ahora, ¿sabes lo que es Dios o no? Increíble, te molesta tanto de salir de tu creencia. ¿Tú me imaginas que el día donde va a escribir un diccionario, palabra Dios, no sé.
si no sabes por qué te molesta tanto el concepto, entonces... ¿Ves la dimensión religiosa de tu pensamiento o no? ¿Sí? ¿Ah? Interesante. Sí. Poco tú, el diablo, por el religioso, el diablo el problema, tú es Dios el problema, pero es igual. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Sí, lo veo. ¿Divertido o no? Sí. Sí, ¿eh? Tú puedes salir de aquí e ir en la calle, soy religiosa, he hecho aleluya, he descubierto mi identidad. ¿Eh? Pero la definición, pero es interesante que si el ser humano es el ser que es imperfecto, entonces tú tienes en tu mente que hay un ser perfecto, que tú no quieres dar su nombre porque es sagrado, pero lógicamente se llama Dios. Bien, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿a qué se opone el ser imperfecto? Dios. ¿Te sorprende cómo Dios es presente en tu mente? Sí. Es tan presente que tú no puedes pronunciar su nombre. Es el innombrable. El innombrable. ¿No? Eso es fascinante cómo funciona el ser humano. Que hay un esfuerzo tan grande de no nombrar una cosa que es tan fuerte. ¿Te recuerdas lo que ha pasado con el argumento de nuestra amiga? ¿Te recuerdas? Para ti es Dios, que es el... Sí. Y cuando lo tocamos, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Lo has visto ahí? Sí. Y cada uno tenemos aquí lo que llamo... tú le has traducido el concepto Espantapájaros. Es un texto que... ¿Tú lo conoces? ¿No? ¿Es un texto? No, sé lo que es un espantapájaro. Sí, no, pero he escrito un texto llamado El concepto No espantapájaro. lo leí. Ok, que pueda enviarte. Donde escribo que tenemos nosotros todos conceptos que nos hacen el mismo efecto que el espantapájaro a los pájaros. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Sí, es la dimensión... bien. Otro... ¿A qué hora debemos hacer la pausa? Ya, por favor.